Que la paz de Jesús esté contigo. Te saluda tu amigo y servidor Hugo Maciel de la comunidad evangelizadora La Peña, predicador católico de la diócesis de San Lorenzo, Paraguay. Hoy jueves 17 de marzo, segunda semana del tiempo de Cuaresma. Y como todos los días, la Iglesia Católica nos invita a reflexionar la palabra de Dios. La liturgia católica nos propone hoy el Evangelio según San Lucas. Estamos en el capítulo 16, versículos del 19 al 31. Nos dice la santa palabra de Dios. Había un hombre rico que se vestía con ropa fina y elegante y que todos los días ofrecía espléndidos banquetes. Había también un pobre llamado Lázaro, que estaba lleno de llagas y se sentaba en el suelo a la puerta del rico. Este pobre quería llenarse con lo que caía de la mesa del rico, y hasta los perros se acercaban a lamerle las llagas. Un día el pobre murió, y los ángeles lo llevaron a sentarse a comer al lado de Abraham. El rico también murió, y fue enterrado. Y mientras el rico sufría en el lugar a donde van los muertos, levantó los ojos y vio de lejos a Abraham y a Lázaro sentado a su lado. Entonces gritó: «Padre Abraham, ten lástima de mí. Manda a Lázaro que moje la punta de su dedo en agua y venga a refrescar mi lengua, porque estoy sufriendo mucho en este fuego». Pero Abraham le contestó: «Hijo, acuérdate que en vida tú recibiste tu parte de bienes y Lázaro su parte de males. Ahora él recibe consuelo aquí y tú sufres. Aparte de esto hay un gran abismo entre nosotros y ustedes, de modo que los que quieren pasar de aquí allá no pueden, ni de allá tampoco pueden pasar aquí». El rico dijo: «Te suplico entonces, padre Abraham, que mandes a Lázaro a la casa de mi padre, donde tengo 5 hermanos, para que les llame la atención, y así no vengan ellos también a este lugar de tormento». Abraham dijo: «Ellos ya tienen lo escrito por Moisés y los profetas. Que les hagan caso». El rico contestó: «Padre Abraham, eso no basta. Pero si un muerto resucita y se les aparece, ellos se convertirán». Pero Abraham le dijo: «Si no quieren hacer caso a Moisés y a los profetas, tampoco creerán aunque algún muerto resucite». El rico malo y Lázaro el pobre. Esa es la perícopa que nos ocupa hoy en el Evangelio del día. El evangelista de la misericordia, el evangelista Lucas. Como siempre hacemos, pongamos el texto en su contexto. Hoy partimos desde el versículo 19 del capítulo 16. Ya en el capítulo 15 tenemos las 3 parábolas de la misericordia: la oveja perdida, el dracma perdida y el famoso texto del hijo pródigo, el hijo fiel, el hijo pródigo. El hijo perdido, el hijo fiel, el hijo pródigo. Aquel que prefirió a las riquezas, a su herencia, que estar con el Padre. Prefirió más la herencia, las riquezas, que estar con su propio Padre. En el capítulo 16 inicia el Evangelio con la perícopa: el administrador infiel, aquel que se puso de acuerdo con los deudores de su amo para que en el día en que él sea echado de su puesto de trabajo pueda tener alojamiento o alguien lo reciba. Dirá Jesús: hagan amistades con el dinero para que sean astutos, diría Jesús. Luego viene la pericopa del buen uso de las riquezas. Cuando Jesús habla del buen uso de las riquezas, y al final dirá: ningún criado puede servir a 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o bien se dedicará a uno y despreciará a otro. No podéis servir a Dios y al dinero. Y la siguiente perícopa del mismo capítulo 16, en el versículo 14 dirá: estaban oyendo todas estas cosas los fariseos, que son amigos del dinero, y se burlaban de él. Pero él les dijo: vosotros
os la dais de justos delante de los hombres, pero Dios os conoce por dentro, y para Dios es abominable lo que los hombres consideran estimable. Los fariseos, que eran amigos del dinero, se burlaban de lo que Jesús hacía. Jesús aclara que Dios se fija en el interior. Él los conoce por dentro. Luego vendrá la pericopa del asalto del reino, la perennidad de la ley, indisolubilidad del matrimonio, y ya estamos con el rico, malo, y Lázaro el pobre. Lázaro, que significa ayudado por Dios. Había un hombre rico que por el don de la riqueza que tenía, porque tenemos que decir que la riqueza también es un don de Dios, porque este rico tenía muchas riquezas, sobreabundancia de bienes materiales. Eso hacía que él no vea la necesidad del pobre. Enceguecía al rico las fortunas que él tenía y el buen vivir por el que pasaba. Él estaba banqueteando, comiendo a su gusto y placer, mientras el pobre yacía a la puerta de su casa. Por todo lo que él tenía, no veía al pobre. Pero hay algo muy interesante en el texto. Pareciese ser que el rico no conocía a este pobre. Pero lo significativo y lo curioso es que cuando van, dice el texto que ambos murieron. Uno fue enterrado en el infierno. Esa es la traducción más precisa. Según la cultura o lo que creían los judíos en aquella época, él fue enterrado en el infierno. En cambio, el otro, fue sepultado en el infierno. El otro fue al seno de Abraham. El seno de Abraham era el lugar que hasta la resurrección de Jesús creían los judíos que iban a encontrarse con su padre, con los patriarcas. En este caso, el seno de Abraham era el lugar de los muertos, donde iban los justos, aquellos que esperaban la venida del Mesías. ¿Y qué nos quiere decir, ilustrar el texto cuando nos dice en el seno de Abraham? Banquetear en el seno de Abraham, donde ellos decían que era el banquete de los que creían en la venida del Mesías, el banquete mesiánico, anticipación del banquete mesiánico. En el seno de Abraham, Lázaro fue a participar de un banquete, el otro no, el otro se moría por el fuego y todo el suplicio que es estar sepultado en el infierno. Pero lo interesante es lo que dice el rico que no sabemos su nombre. De Lázaro sí sabemos su nombre. El rico dice: envía a Lázaro. Ya cuando está en una situación difícil, él reconoce, inclusive sabe el nombre de aquel a quien él no veía cuando banqueteaba en la tierra. Él no veía, él lo despreciaba, él no lo conocía. Pero ahora que el otro está en un lugar, entre comillas, mejor, él lo conoce, sabe su nombre. Eso es lo interesante y lo curioso. Hoy quisiera hacer una mención a lo que dice Jesús al final a los fariseos, porque recordemos que este texto del rico malo y Lázaro el pobre es una aplicación que Jesús hace para los fariseos, hablando del mal que hace el apego a las riquezas. Lo que Jesús está queriendo decir a los fariseos es que no sean así. El mal que causa el apego a las riquezas, que no nos hace ver la necesidad de los demás, de los más necesitados. Pero vayamos a lo que Jesús dice al final. Ciertamente el rico le va a decir: manda a Abraham, padre Abraham, manda a Lázaro a mi casa, porque ahí tengo mucha gente que necesitan saber esto para que no vengan a dar a este lugar.
Entonces, ¿qué le responde Jesús? Allí tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen, que los escuchen. El último versículo dice, le contestó, si no hacen caso a Moisés y a los profetas, tampoco se convertirán aunque un muerto resucite. Primero es lo primero, Antiguo Testamento, Moisés y los profetas. Luego en el Nuevo Testamento viene aquel que resucita, aquel que murió y resucitó, el Mesías, de quien siempre han hablado los judíos. El Mesías es Jesús, el enviado por Dios, el ungido, aquel que viene a liberarnos de la atadura del pecado y de la muerte. Ese es Jesús. Pero lo interesante es donde nos enfocamos. Escuchen a Moisés y los profetas. Moisés y los profetas. En el Nuevo Testamento viene aquel que resucita, va a establecer una iglesia que va a superar con mucho lo que son la ley y los profetas. De hecho, Jesús supera a la ley y los profetas. Jesús establece una iglesia. La metodología para hacerse miembro de esa iglesia es a través del bautismo. Con el bautismo recibís el título de sacerdote, profeta y rey. Y el título de profeta es para anunciar justamente la palabra. En la Iglesia Católica tenemos los sacramentos. Y nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica que con el bautismo y la Eucaristía, con la confirmación, con el sacramento de la confirmación, se llega a la plenitud bautismal. Dice en el numeral 1285, con el bautismo y la Eucaristía, el sacramento de la confirmación constituye el conjunto de los sacramentos de la iniciación cristiana, cuya unidad debe ser salvaguardada. Es preciso, pues, explicar a los fieles que la recepción de este sacramento es necesaria para la plenitud de la gracia bautismal. En efecto, a los bautizados el sacramento de la confirmación los une más íntimamente a la Iglesia y los enriquece con una fortaleza especial del Espíritu Santo. De esta forma quedan obligados aún más como auténticos testigos de Cristo a extender y defender la fe con sus palabras y sus obras. Esa misión, esa triple misión de ser sacerdote, profeta y rey, con el sacramento de la confirmación, según el Catecismo de la Iglesia Católica, llega a su plenitud y el confirmado queda obligado a extender y defender su fe con sus palabras y sus obras. ¿Qué quiere decir esto? Que el profeta está obligado a anunciar el mensaje. El profeta está obligado. Jesús decía, escuchen a los profetas, es decir, a aquel que ha hecho el sacramento del bautismo, la Eucaristía y la confirmación que se ha iniciado en los sacramentos, en esta vida misteriosa, mistagógica, sacramental. Es el profeta de hoy quien habla para que muchos no vayan a ser enceguecidos por las riquezas y vayan a dar a ese lugar de tormento. Jesús ya estaba diciendo que los confirmados van a tener la tarea de evitar que muchos vayan a dar al lugar donde fue a parar el rico. En el Papa Francisco, en la Evangelii Gaudium, en el numeral 9, nos dice lo siguiente: el bien siempre tiende a comunicarse. Toda experiencia auténtica de verdad y de belleza busca por sí misma su expansión, y cualquier persona que viva una profunda liberación adquiere mayor sensibilidad ante las necesidades de los demás. Comunicándolo, el bien se arraiga y se desarrolla. Por eso, quien quiera vivir con dignidad y plenitud no tiene otro camino más que reconocer al otro y buscar su bien. No deberían asombrarnos entonces algunas expresiones de San Pablo. El amor de Cristo nos apremia. Ay de mí si no anunciara el Evangelio. Primera de Corintios 9:16. No olvides que la palabra de Dios siga ardiendo en tu corazón. Fuerza, que Dios te bendice.